hemos dejado la anterior vez y no los hemos podido acabar. Tenemos dos ejercicios y son para hallar valores. Em, Se los he hecho un formulario acá con, con así de x más seno cuadrado de y es igual a un tercio y nos pide hallar m, que también es en función de tangentes de x y tangentes de y. Entonces vamos a trabajar primero con la condición. Recuerden que para hallar tangentes podemos utilizar la función trigonométrica o la identidad que los relaciona con una secante, que también es 1 sobre coseno cuadrado. Entonces, por lo cual vamos a llevar toda nuestra condición en función de coseno. Vamos a tener aquí. Tenemos seno cuadrado de x más seno cuadrado de y. Si lo llevamos en función a coseno, podemos utilizar la trigonométrica, que es seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de ese mismo ángulo es igual a 1. Despejando vamos a poder tener que había sido 1 menos el coseno cuadrado de x más 1 menos el coseno cuadrado de y es igual a un tercio. Un tercio. Un tercio. Ya tenemos función de coseno cuadrado. Lo vamos a dejar ahí. A ver, un momento. Si llevamos los cosenos a un lado y el un tercio al otro lado, vamos a tener coseno cuadrado de x más coseno cuadrado de y había sido igual a 2 menos un tercio, que es lo mismo que 5 tercios. Ya tenemos la función de coseno cuadrado. Entonces, lo que nos quedaría es expresarlo en de secantes, por lo cual sabemos que la secante de un ángulo es 1 sobre el coseno. Entonces, expresamos de esta forma. Tengamos en cuenta primero aquí secante de x de x. Y es lo mismo para y, secante de y, no sobre el coseno de y. Ahora, si aquí lo expresamos en función de secante, tendríamos que dividirlo. A ver cómo les explico. Ya. Si tenemos 1 sobre el secante de x al cuadrado más 1 sobre el secante cuadrado de y. Es lo mismo que coseno cuadrado, porque si expresamos este secante vamos a tener 1 sobre el coseno cuadrado de x. Y como es extremos con extremos, medios con medios, este va a pasar al numerador y vamos a tener lo que habíamos expresado en un principio. Entonces se puede expresar en función de secante. Secante cuadrado de x. Secante cuadrado de x y secante cuadrado de y. Es igual a 5. Puede ser algo confuso, pero si lo expresan en función lo que acá funciona coseno, de x por secante cuadrado de y. En el numerador vamos a tener secante al cuadrado de y más el secante al cuadrado de x es igual a 5. Tangente al cuadrado. 1 más tangente
al cuadrado de un ángulo es igual a secante al cuadrado de ese mismo ángulo. Ya tenemos entonces secante, lo vamos a expresar ahora en función de tangentes. Vamos a tener 1 más tangente cuadrado de y más 1 tangente cuadrado de x. Todo eso sobre, esto también lo vamos a hacer, el denominador también lo vamos a expresar en función de tangentes. Vamos a tener 1 más tangente al cuadrado de x, 1 más tangente al cuadrado de y es igual a 5 tercios. Muy bien, en el numerador solo nos va a quedar, vamos a reducirlo y vamos a tener 2 más tangente al cuadrado de x más tangente de y. Todo esto sobre la multiplicación de las tangentes. 1 más tangente al cuadrado de x por 1 más d es igual a 5. Llegar a lo que era m, que es cuadrado de x por tangente. Vamos a multiplicar el 3 y lo que sería nuestro denominador. Al otro lado vamos a tener 3 por 2, 6, más 3 tangente cuadrado de x más 3 tangente al cuadrado de y. Esto es y. Es igual a 5 por la multiplicación de estos dos, que vamos a tener 5 por 1, 1 por 1, 1, más 1 por tangente al cuadrado de y es 1 tangente cuadrado de y, más 1 por tangente al cuadrado de x y más tangente al cuadrado de x por tangente al cuadrado de y. Eso es lo que estamos buscando, la multiplicación de tangente. Entonces vamos a tener aquí. Si lo desarrollamos, vamos a tener 6 más 3 tangente al cuadrado de x más 3 tangente al cuadrado de y. Es igual. El 5 va a entrar a multiplicar a cada una de las variables. Y vamos a tener lo siguiente. 5 tangente cuadrado de x más 5 por tangente al cuadrado de x por tangente al cuadrado de y. Tenemos variables similares que serían tangente al cuadrado de x y tangente al cuadrado de y en ambos lados de la ecuación. Bueno, así. Entonces lo vamos a llevar todo a un solo lado o vamos a distribuirlo a ambos lados de la ecuación. Vamos a tener eh, a este lado lo vamos a llevar los tangentes cuadrados. Vamos a tener 6 menos 5 es 1. 1 menos 5 tangente cuadrado de x tangente al cuadrado de y. Va a ser igual. 5 menos 3, 2. 2 tangente al cuadrado de x y más 2 tangente al cuadrado de y. Estamos tratando de llegar a m. Todavía nos falta. Lo voy a copiar para que sepamos cuando hemos llegado a m. Muy bien. Tenemos lo siguiente. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos que factorizarlo. Pero si lo despejamos o mandamos a dividir todo esto, no nos va a dar todavía nada parecido a lo que estamos buscando. Por lo cual vamos a usar un artificio. Si sabemos que si hay alguna variable, algún número en ambos lados de la ecuación, se puede simplificar. Entonces lo que vamos a hacer es aumentar aquí un 4 y aquí un 4. Se van a simplificar. Entonces no hay problema. Por aquí, que aquí vamos a tener 5 menos 5
tangente al cuadrado de x, tangente al cuadrado de y, tangente al cuadrado de y es igual a 2, 2, 4. De aquí podemos factorizar un 2. Vamos a tener 2 tangente, 2 tangente al cuadrado de x más tangente al cuadrado de y más 2. Ya. Y aquí vamos a tener 5. 1 menos tangente al cuadrado de x tangente al cuadrado de y es igual a 2 tangente al cuadrado de x más tangente al cuadrado de y más 2. Un momentito, por favor. Este signo está equívoco. Esto es más. Me he debido equivocar al copiar el problema, por favor. Ese signo es más. Entonces, si despejamos, si mandamos a dividir esto al otro lado de la ecuación, vamos a tener que 1 menos tangente al cuadrado de x por tangente al cuadrado de y sobre tangente al cuadrado de x, o bueno, 2 más tangente al cuadrado de x más tangente al cuadrado de y, había sido igual que 2 quintos. Y si cambiamos este signo, por favor, que me he equivocado al copiar, este de acá, que está como multiplicación en el enunciado, lo voy a arreglar, sería 2 quintos. Entonces, si comparamos, m había sido 2 quintos. M había sido 2 quintos. Bien, ¿alguna duda sobre este ejercicio? Como ven, hemos trabajado con la condición solamente para llegar a lo que nos pedía. Ese es más. Recuerden que pueden expresar en función de... Es más fácil, les había dicho que no tienen que aprenderse todas las fórmulas, sino relacionar el coseno con el secante y el seno con el cosecante. De esa forma es más fácil aprender las ecuaciones o, bueno, deducirlas. Muy bien, como no tienen dudas, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Es similar al que tenemos, o bueno, al que acabamos de realizar. Entonces tenemos igual una condición que nos da el ángulo. Esto solo es coseno, por favor. Coseno, esto nada que ver. Eso nada que ver. Coseno a la cuarta de tita, seno al cuadrado de x, coseno al cuadrado de x, y nos pide hallar una ecuación similar, pero si se dan cuenta, los ángulos están en distinto orden. Tenemos tita, en vez de tita tenemos x y en vez de x tenemos tita. Entonces lo vamos a deducir a partir de eso. Vamos a trabajar primero con la condición. Tenemos seno a la corta de tita. Seno a la corta de tita sobre seno cuadrado de x. Más. Lo vamos a llevar en función de senos. Entonces sabemos que coseno a la cuarta de tita tendríamos 1, o bueno, es lo mismo que coseno al cuadrado de tita elevado al cuadrado. Vamos a tener 1 menos seno cuadrado de tita elevado al cuadrado sobre coseno cuadrado de x es igual a 1. Muy bien, tenemos eso. Entonces, podemos, el coseno también lo tenemos que llevar. 1 menos coseno cuadrado de tita. Sí, seno, perdón. Seno cuadrado de tita. Tita x. Si realizamos como denominador, vamos a tener seno al cuadrado de x por 1 menos seno al cuadrado de x por seno a la cuarta de tita, 1 menos seno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x por 1 menos seno cuadrado de tita. Todo esto elevado al cuadrado es igual a 1. Bien, vamos a desarrollar lo que sería nuestro numerador. De tal forma que vamos a tener seno a la cuarta de tita.
por seno cuadrado de x por seno a la cuarta de tita. Más, si desarrollamos lo que sería nuestro seno cuadrado de tita, aquí aparte lo voy a desarrollar, por favor. Vamos a tener 1 menos 2 seno cuadrado de tita más seno a la cuarta de tita. Eso vamos a tener. Sí, está bien. Si la multiplicamos, vamos a tener seno al cuadrado de x por menos 2 seno al cuadrado de x por seno cuadrado de tita menos, un momento, está bien, más seno cuadrado de x por seno a la cuarta de tita. Y todo esto sobre seno al cuadrado de x por 1 menos seno al cuadrado de x. Y todo esto igual a 1. Si se dan cuenta, aquí tenemos dos términos que se pueden simplificar, que son la multiplicación del seno de x por seno a la cuarta de tita. Y nos queda, bueno, lo vamos a llevar todo a ambos lados de la ecuación. O bueno, el denominador lo voy a pasar a multiplicar, ¿sí? Seno a la cuarta de tita más seno cuadrado de x menos 2 seno cuadrado de x por seno cuadrado de tita es igual a, si lo desarrollamos el denominador vamos a obtener seno cuadrado de x menos seno cuadrado de x por seno cuadrado de x. ¿Está bien esto? Un momento. Sí, está bien. He copiado bien. Un momento, sí, he copiado bien. Ya, parece que sí. Entonces, tenemos, esto sería seno de x, por si acaso. Seno por seno cuarta de x, seno cuarta de x. Bien, tenemos eso. Tenemos a ambos lados de la ecuación lo siguiente, que se puede simplificar. Entonces, llevémoslo todo a un solo lado de la ecuación. Tenemos seno cuarta de x menos 2 seno cuadrado de x, seno tita de x, seno tita cuadrado de x. Y más seno a la cuarta de x es igual a 0. Si somos observadores, aquí tenemos un trinomio cuadrado perfecto, porque tenemos un término elevado al cuadrado, que sería nuestro seno cuadrado de tita, el doble producto de la multiplicación del primer término por el segundo término. Entonces tenemos que seno, seno cuadrado de tita menos seno cuadrado de x, todo esto elevado al cuadrado había sido 0. De manera que seno al cuadrado de tita había sido, o bueno, si quieren, menos seno cuadrado de x es igual a 0. Entonces seno cuadrado de tita es igual a seno cuadrado de x. La única forma de que esto suceda es que tita y x sean iguales. Como hemos trabajado con nuestra ecuación, o bueno, con nuestra condición, hemos checado que tita había sido igual a x. Entonces solo nos queda hallar k, que había sido seno a la cuarta, ya. Todo lo vamos a poner en función de tita, o bueno, de x, si no. Vamos a tener k es igual a seno a la cuarta de x sobre seno cuadrado de x más coseno a la cuarta de x, coseno creo que era, coseno cuadrado de x, coseno cuadrado de x. De manera que k ha sido igual, si simplificamos, nos va a quedar seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Y esto ya es una identidad muy conocida
que es 1. Entonces cada había valido 1. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces vamos a pasar a lo que nos correspondería llevar hoy, que son problemas de ejercicios de identidades y demostraciones, y además de ecuaciones. El ingeniero me había comentado que habían resuelto ya varios ejercicios de lo que son demostraciones. Entonces, primero vamos a comenzar porque los que son de ah, simplificaciones, ¿dónde están? Creo que este es el ejercicio 4. No, había uno más fácil, o bueno, no tan fácil. Vamos a comenzar con este, el ejercicio 11. Ya, aquí. Si se dan cuenta, aquí tenemos ángulos que son conocidos, o bueno, pueden expresarse de tal forma que los podamos poner en función de ángulos notables. No todos, pero si se dan cuenta, o bueno, si somos observadores, aquí tenemos 20 y 160. Sabemos que la suma de ambos ángulos es 180 y es un ángulo notable. Además, aquí tenemos 135, que puede ser expresado como 90 más 45. Aquí tenemos 40 grados, aquí. Aquí tenemos 40 grados y 50. Podemos expresar 50 como 90 menos 40 grados. Y coseno de 120, que es un ángulo notable. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Nos pide simplificar. Si se dan cuenta, tenemos varios ángulos aquí y varias funciones trigonométricas. Por lo cual, primero vamos a trabajar con lo que conocemos o con lo que creemos que es más fácil de realizar. Vamos primero, el coseno de 120 es un medio, menos un medio, creo. Si estamos dudando, vamos a revisar la tablita que he hecho aquí. Coseno de 120 es menos un medio, está bien. Coseno de 120 es menos un medio, de manera que nos va a quedar con este negativo del numerador, nos va a quedar solo un medio. Entonces todo había estado elevado a un medio. Vamos a trabajar con lo que sería nuestro cosecante de 135. Ya. Sabemos que cosecante de un ángulo, en este caso 135, es igual a 1 sobre el seno de ese mismo ángulo. Además, les había dicho que 135 podemos expresarlo como 90 más 30 no, perdón, más 45. Más 45. Y ambos son ángulos notables. Entonces, lo que sería el seno de una suma de ángulos, es fácil recordar la fórmula. Más. Si tenemos el seno de una suma de ángulos, solo nos vamos a acordar que es seno, coseno, más o menos dependiendo del signo que tengamos acá. Coseno, seno. Sen, cos, coseno. De esa manera yo recuerdo cómo llevar o cómo expresar la suma, el seno de la suma de un ángulo. Es muy fácil recordar. Sen, cos, coseno. Y se copia el mismo signo que tengamos dentro del paréntesis, sea suma o sea resta. Entonces vamos a tener seno de 90, coseno de 135, perdón, 45, 45. Bien. Coseno de 90, seno de 45. 45 es un ángulo notable y sabemos que tanto su seno como su coseno valen lo mismo, que es raíz de 2 sobre 2. Pero de seno de 90 y coseno de 90, si no me equivoco, coseno de 90 es 0. Verificamos. Coseno de 90 es 0. Sí. Ya. Coseno de 90 es 0, entonces todo este término se va a hacer 0. Sabemos que seno de 90 es 1. Coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Vamos a tener, perdón,
1 sobre la raíz de 2 sobre 2, que es lo mismo que raíz de 2. Eso ya es racionalizando, que ya lo habíamos visto antes. Entonces ya tenemos expresado nuestro cosecante de 135 de una manera más simplificada. Lo que nos quedaría hacer es simplemente trabajar con lo que tenemos, simplificar. Vamos a tener m. M es igual a tangente de 20 menos tangente de 160. Lo vamos a expresar en función de seno y coseno, todo lo que tenemos acá, que simplificar. Entonces vamos a tener seno de 20 grados sobre coseno de 20 menos 3. Seno de 160 coseno de 160 menos. Auxi, su micrófono. Ah, perdón. ¿Desde qué momento se apagó el micrófono? Perdón, no lo había visto. ¿Vuelvo a explicar o llevo largo rato? Así. Chicos, ¿Puede bueno. explicar desde hecho el seno coseno de 70 por ayer? Seno sobre coseno. Ya habíamos dicho que aquí tenemos cotangente. Cotangente, ay, perdón, miren. Gracias. Aquí tenemos cotangente. Cotangente de un ángulo, habíamos dicho que es 1 sobre la tangente de ese mismo ángulo. Entonces, lo que sería coseno sobre seno. Esto está mal. Esto es coseno sobre seno. Seno de 70. Muy bien. Tenemos aquí nuestro cosecante de 135, que era solo raíz de 2, por el seno de 40, que es esto, por secante de 50, que es 1 sobre el coseno de 50. Entonces, aquí habíamos dicho que tenemos, tenemos los ángulos 20 grados y 160 grados, pero recordemos, tratemos de hacer una expresión viceversa, a ver cómo está, dónde está la fórmula. Les voy a explicar con la fórmula. Ya. Sabes que si tenemos una multiplicación de seno y coseno de distintos ángulos, más o menos el coseno del seno de estos ángulos, podemos llegar en este sentido a esta ecuación. Y lo que nos conviene, porque sabemos que 20 más 160 es un ángulo notable. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a desarrollar nuestro numerador, que sería esto. Esto ya no. Tenemos esto. M es igual a seno de 20 por coseno de 160 menos 3 seno de 160 coseno de 20. Todo esto sobre coseno de 20 por coseno, coseno de 20 por coseno de 160. Ya. Enseguida vamos a ver cómo lo podemos expresar esto. Tenemos
coseno de 70 y seno de 70. Por lo pronto lo vamos a dejar como coseno de 70 sobre seno de 70, ¿sí? Seno de 70. Más la raíz de 2 de seno de 40 sobre coseno de 50. O bueno, esto más podemos trabajarlo. Habíamos dicho que seno de 40 podemos expresarlo como 90 menos 50. Entonces vamos a tener seno de 90 menos 40, perdón. Menos 40. Este sería el seno de 50. Y nos conviene llevarlo, un momento. 50 estaba bien. Nos conviene llevarlo en función de ángulos de 50, porque tenemos en el denominador coseno de 50. Muy bien, por lo pronto ahí lo vamos a dejar eso. Vamos a tener m es igual a... habíamos dicho que podemos expresarlo como seno coseno, pero aquí tenemos menos 3 seno de 160 por coseno de 20. Entonces lo que vamos a hacer es sumar y restar. O bueno, expresarlo como 3 veces algo podemos expresarlo como 4 o menos 4 más 1, que es lo mismo que menos 3. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Si tenemos seno de 20 por coseno de 160 más seno de 160 coseno de 20 menos 4 veces seno de 160 coseno de 20. Coseno de 20. Todo esto lo voy a llevar aquí. Extremos con extremos, medios con medios, ¿sí? Vamos a tener coseno de 20 por coseno de 160 por coseno de 70 sobre seno de 70. Más. Por lo pronto dejémoslo ahí, por favor. Vamos a trabajar con nuestra otra parte que tenemos. Raíz de 2 seno de 90 coseno, o bueno, seno de 90 menos 50. Si desarrollamos esto, vamos a tener raíz de 2 por seno de 90, seno, coseno. Y dependiendo del signo, habíamos dicho si esto es negativo, coseno de 90, seno de 50. Uy, ya. Sobre coseno de 50. Tenemos que pues, todo esto se va a volver 0. Tenemos seno de 90 que es 1 y sobre coseno de 5, por lo cual estos dos se simplifican y no solo nos quedaría raíz de 2. Bien, aquí tenemos la parte divertida. Si somos observadores, en este caso sería 20 y 160. Lo vamos a expresar, tendríamos seno de 20 más seno de 60 por el coseno de 20 coseno, coseno de 70 por seno de 70. Y aquí solo nos quedaba raíz de 2, habíamos dicho. Nos estamos olvidando de copiar a un medio por si acaso. Y aquí igual. Todo eso está elevado a un medio. Muy bien. Un momento. Si no me equivoco, es de 180. Sí, es 0. Entonces esto nos da 0. Por eso tenemos un valor específico. Entonces tenemos, en el numerador solo nos quedaría 4
menos 4 por seno de 160 por coseno de 20. En el numerador, en el denominador tenemos coseno de lo mismo, coseno de 20. Está bien, entonces nos va a quedar m es igual a menos 4 seno de 160. Muy bien, 160. Sobre coseno de 160 por. Tenemos coseno de 70, coseno de 70 y seno de 70. Podemos mandarlo a multiplicar. Seno de 70, todo esto, elevado más la raíz de 2. Bien, aquí nos queda ángulo de 160 y 70. ¿Cómo podemos expresarlo esto? A ver. Ya. Podemos expresarlo en función de 70. Lo que sería, aparte lo voy a hacer esto, por favor. Seno de 160 es lo mismo que seno de 90 más 70. Vamos a tener seno de 90, coseno de 70, más coseno de 90, seno de 70. Esto es 0. Esto es 1. Entonces solo nos quedaría coseno de 70. Coseno de 70. Muy bien. Ahora también tenemos coseno de 160. Coseno de 160 tendríamos que expresarlo también en función de 70. Coseno de 160. Es lo mismo que coseno de 90 más 70. Para la suma o resta del coseno, simplemente recuerden cosco, sesen, sen, cosco, sen. Es lo mismo que el coseno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo. Dependiendo del signo, aquí se cambia. Si aquí tenemos una suma de ángulos, aquí vamos a tener un signo negativo. Entonces vamos a tener seno de 90, seno de 70. El coseno de 90 es 0. Entonces solo nos va a quedar igual a menos seno de 70. Porque esto es 1. Seno de 90 es 1. Es lo que hemos hallado aquí, lo vamos a reemplazar en m, por favor. M es igual a menos 4. Seno de 160 habíamos dicho que es coseno de 70. Por el seno de 70, todo esto sobre. Coseno de 160 habíamos descubierto que es seno de 70 por coseno de 70. Todo esto elevado a un medio más la raíz de 2. El signo negativo se va a simplificar, coseno de 70 se va, seno de 70 se va y al final solo nos queda 4. Está bien. M había sido a 4 elevado a un medio más raíz de 2. Lo que nos daría entonces que M había sido 2 más raíz de 2. 2 más raíz de 2. Si se dan cuenta, el truco está en expresar en función de ángulos notables. La mayoría de estos casos se puede expresar si somos objetivos en función de los ángulos notables. Mejor si usamos los ángulos que nos vuelven el seno y el coseno cero, que en este caso serían el 90, el 180 y el 0. Nos dan valores conocidos que son 1 y 0 y es más fácil trabajarlos. Muy bien, este ejercicio era un poco largo. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? El 11 ya lo hemos hecho. ¿Tienen alguna duda? ¿Nada?
Bien, pues esa explicación tenía otro más. ¿Dónde está? Aquí tenemos seno, coseno. Ya. En su práctica creo que he visto ejercicios de simplificación o no sé. Había ejercicios de simplificación en su práctica, ¿verdad? En la de esta semana. Bien, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nos pide simplificar. Aquí tenemos coseno de x, coseno cuadrado por coseno del ángulo doble, seno del ángulo triple, sumas. Bien, esto está largo. Bueno, no tan largo. Vamos a desarrollarlo. Si se dan cuenta, aquí, un momento, no veo mi mouse, ¿dónde está? Ahí está. Si se dan cuenta, aquí tenemos coseno de x y coseno cuadrado de x. Vamos a factorizar un coseno. Un coseno de x. Entonces vamos a tener igual a coseno de x por 1 menos 4 coseno de x por coseno de 2x por el seno de 2x, o bueno, seno de x, perdón, seno de x. Todo esto por seno del ángulo triple y seno de x. Ahora, hay fórmulas que ya te dicen cómo puedes llevar o expresar el seno del ángulo triple. Pero como no somos, o bueno, no estamos para memorizarnos todas las fórmulas, recuerden que pueden expresar esto de forma de una suma de ángulos o diferencia de ángulos. En este caso podríamos poner 2x más x, o puede ser 4x menos x. Y así sucesivamente. Pueden expresarlo de la forma más conveniente. En este caso, si nos damos cuenta, tenemos los ángulos de 2x y x. Entonces nos conviene expresarlo como la suma de 2x más x. Vamos a tener seno de 2x más x menos el seno de x. Y todo esto estaba en un corchete. Todo esto sobre seno por coseno. Seno de x por coseno de x. Todo esto multiplicado por 2 seno. Vamos a desarrollarlo. Esto, por favor. Tal vez no se entiende muy bien. Esto es así. Aquí hay un paréntesis. Entonces, si lo multiplicamos, vamos a tener 2 por seno de x por seno de x, seno cuadrado de x. Más 2 seno de x por coseno de x. Menos 1. Todo esto le va a dar cuadrado. Entonces vamos a tener es igual a, aquí antes. Tenemos coseno de x en el numerador y en el denominador se van a simplificar. Nos va a quedar 1 menos 4. Aquí. Seamos un poco observadores en esta parte de aquí. Si recordamos la fórmula del seno de un ángulo doble, que también está aquí, es 2 veces el seno por el coseno. Aquí está. Aquí está. Aquí está. 2 veces el seno por el coseno. Entonces, siempre que vean seno por coseno, saben que pueden llevarlo a ángulo doble. Seno por coseno. Pero tiene que ser del mismo ángulo, ¿eh? Entonces, aquí tenemos 2 por coseno o el seno de un ángulo doble. Vamos a tener 2 seno 2x por coseno de 2x. ¿Por qué sobre 2? Porque solo hemos usado un 2 de aquí. Vamos a tener aquí, si no lo voy a expresar, por favor. Vamos a tener 2 por 2, seno de x, coseno de x. Si quieren lo copiamos el otro, ¿no? Por coseno de 2x. Y todo esto
esto es el seno de un ángulo doble. Muy bien, ya le hemos simplificado eso, todo esto en paréntesis. Ahora sí, esto lo vamos a desarrollar nuestra suma, o bueno, nuestro seno de la suma de dos ángulos. Si lo desarrollamos, vamos a tener, habíamos dicho sen cos, coseno. Seno de 2x, coseno de x. Copiamos el signo. Seno de x, coseno de 2x. 2x está bien. Menos seno de x. ¿Listo? Aquí en el denominador nos va a quedar seno de x por... esto también es un ángulo doble, ¿eh? Eso de acá. Y además recuerden, el coseno de un ángulo doble puede ser expresado en función de coseno cuadrado de ese ángulo más 1, o 2 coseno cuadrado de ese ángulo, más 1 y el seno cuadrado, justo aquí abajo esta vez. Solo recuérdense 1. Para mí es más fácil recordar este. 2 coseno cuadrado menos 1. Y también pueden llevarlo a seno cuadrado, porque sabemos que seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Entonces pueden llevarlo de esa forma a seno cuadrado. Vamos a, en este caso, como estamos buscando acá, aquí tenemos seno cuadrado. Lo vamos a expresar entonces de esta forma. De esta forma. Uf. De esta forma. 1 menos 2 veces el seno cuadrado de ese ángulo. Entonces lo vamos a llevar todo aquí. 1. Si factorizamos el signo, vamos a tener el siguiente. 1 menos 2 veces seno cuadrado de x. Más, habíamos dicho que esto es el seno de un ángulo doble. Seno de 2x. Muy bien. Tenemos eso. Ahora, aquí también. 2 veces el seno por el coseno del mismo ángulo. Podemos seguir expresándolo como el seno de un ángulo doble. Vamos a tener es igual 1 menos seno de 4x por, aquí tenemos seno de 2x coseno de x, seno de x coseno de 2x. Vamos a elegir llevarlo a... necesitamos factorizar algo de esta, o bueno, por lo cual vamos a ir, no tenemos nada que factorizar, pero aquí tenemos seno de x, seno de x. Entonces, podemos llevar este seno de 2x, obtener un seno de x. ¿Cómo? Seno de 2x es como el seno de x por coseno de x. Y además está multiplicado por coseno de x, entonces vamos a tener coseno cuadrado. Más seno de x, coseno de 2x, menos seno de x. Todo esto sobre seno de x. Seno de x. Seno de x. Muy bien. Tenemos seno de x. Habíamos dicho que esto es coseno de 2 veces el ángulo. Entonces vamos a tener seno de 2x menos coseno de 2x. Solo el grado de orden. Ya tenemos algo simple. Tenemos que ir. Vamos por el numerador. Este lo dejamos tal cual. De 4. Aquí. Ya hemos obtenido lo que queríamos factorizar. Por lo cual lo vamos a factorizar seno de x. Acá vamos a 2x menos 1 sobre seno de x, seno de 2x menos coseno de 2x. Lo queríamos factorizar para simplificar este con este. Ese era nuestro objetivo.
Muy bien. Ahora, aquí, uf, este cuadrado, 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 cuadrado. Bien, aquí tenemos elevado al cuadrado. No lo voy a copiar entonces. Tenemos seno cuadrado de 2x menos el doble producto de seno de 2x por el coseno de 2x más el coseno cuadrado de 2x. Ya le hemos desarrollado el cuadrado. Ahora recuerden que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo es 1. Además de que tenemos 2 seno por coseno, que puede ser expresado como el seno del doble del ángulo. Sería 4x. 4x. Entonces, vamos a tener E había sido igual a 1 menos seno de 4x. Esto por lo pronto lo voy a copiar nomás, por favor. Coseno x más coseno. Sí, podemos desarrollarlo esto. Tenemos el coseno de un ángulo doble. Aquí, recuerden esto, el orden, el orden, el orden. Lo voy a poner en orden para que se entienda y luego lo vamos a ver. Menos 1 más coseno de 2x. Ya. En el denominador hemos dicho que tenemos 1 el seno de 4x. Entonces se va a simplificar esto con esto. Finalmente nos quedaría E es igual a 2 cuadrado de x menos 1, pero esto es coseno del ángulo doble. Entonces vamos a tener coseno de 2x más, si no se entiende, esto es esto. Entonces, ha sido coseno de 2x más coseno de 2x nos da 2 coseno 2x. X, 2x. Un momento, por favor. Creo que se coló el pizarrón. Ya. Ya. Ahora sí, se está presentando. ¿Dónde es? Ya. Coseno de 2x nos da 2 coseno de 2x. X. Ya ven, entonces ya hemos llegado a nuestro resultado. Si no me equivoco, este era un examen de dispensación. Y como ven, era un poquito largo. Pero aquí hemos aplicado la mayoría de las identidades para simplificar, ¿eh? Y si se dan cuenta, todo, o bueno, tienen que tener un poco de imaginación tal vez. ¿Cómo pueden simplificar? Traten de llevarlo todo o que se exprese de la misma forma para poderlo simplificar. No convenía desarrollar esto como seno de 4x menos x, sino 2x y x, porque eran los ángulos que teníamos. Muy bien, este era otro ejercicio de simplificación y ya lo hemos hecho. ¿Qué ejercicio más tenemos de simplificación? A ver. Los voy a llevar al principio, los que estamos revisando. Los ejercicios de simplificación que los he puesto acá para realizar en clases, sí son un poco largos. Tenemos ejercicio 12. Ya, haremos un ejercicio más de simplificación. Nos queda todavía hacer los ejercicios los de demostración los vamos a dejar para los últimos, por favor. Y tenemos que hacer los ejercicios de ecuaciones trigonómicas. Entonces, ¿cuántos tenemos aquí? 2.
Tenemos el 2, 13. ¿Qué ejercicio quieren realizar? ¿El 12 o el 13? Este es el 13. Y este es el 12. ¿Qué ejercicio quieren realizar? ¿El 12 o el 13 para simplificar? Es el último. Bueno, no es el último que vamos a hacer. Si nos da tiempo, vamos a hacer el otro más. Pero por lo pronto, para ganar un poco de tiempo, ¿qué ejercicio quieren hacer? ¿El 12 o el 13? El 12. ¿12? Sí. 13. A ver, a ver. 13, 13. ¿Cuántos son? ¿Saben cómo levantar la manito? ¿No ven clases? ¿Cuántos votan por el 2? ¿Pueden levantar su manito? ¿Nadie? Está bien, ya, 12. Hagamos el 12. El 3 es largo, pero si nos da tiempo, lo vamos a hacer. Hoy vamos a pasar hasta las 9:30 más o menos. Entonces todavía no da tiempo. Pero para cubrir los demás capítulos, es por eso que estoy tratando de hacer solo uno por ahora. Y si nos alcanza un poco más de tiempo, hacemos. Muy bien. Tenemos el producto y 4. Seno de 2 veces el ángulo, seno de 4 veces el ángulo, seno de 3 veces el ángulo. Tenemos lo mismo. Entonces vamos a desarrollar. Muy bien. Aquí vamos. Lo que es llevar de suma. Podemos. Yo no trato de memorizarme las fórmulas, pero aquí, si vemos las fórmulas, aquí está de suma, producto, no, no, aquí está. De suma, aquí está. De suma, producto, tenemos suma de senos, la suma de cosenos, que creo que es lo que en nuestro caso, suma de cosenos. Podemos ir en ese lado, lo que yo recuerdo más son estos. Estos de aquí son los que yo recuerdo. Y los trato en viceversa. Pero utilizaremos las formas que ya tenemos trazadas. Aquí. Suma de senos y suma de cosenos. Muy bien. Ya. Tenemos suma de seno de 2 tita más seno de 4 tita. Sabemos que eso es sen por coseno. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi mouse? Sen por coseno es. 2 veces el seno por coseno, la suma de ambos ángulos sobre 2 y la resta de ambos ángulos sobre 2. Entonces vamos a llevarlo a producto. Lo que nos quedaría que es igual a 2 veces el seno de la suma de los más trotita. Mencionarles que esto, llevar esta, solo combine cuando son los mismos ángulos. En este caso, si tendríamos acá otro ángulo que no sea tita, digamos 4x, no nos convendría, ¿eh? Puede expresarse, sí, pero no nos conviene. Porque son el mismo ángulo, ahorita estamos haciendo esto. De la resta de los ángulos. Coseno de 2 tita. Coseno de 2 tita. Más menos tita sobre 2. Y en el denominador tenemos coseno. Nuestro formulario dice que es coseno, coseno. 2 cos. Entonces vamos a tener eso. El coseno o la suma de cosenos nos va a dar como 2 por el coseno de la suma de ambos ángulos. Coseno de ambos ángulos sobre 2 por el coseno de la resta. 2 tita menos. Aquí tenemos el mismo caso, tita y más 3. Entonces vamos a poner sumar 2 veces el seno. 2 veces el seno de la suma.
tita más 3 tita medios. Más 3 tita medios. Por el coseno de la resta de los ángulos, tita menos 3 tita sobre 2. Bien, coseno más coseno, vamos a llevarlo igual a producto, que sería 2 veces el coseno de 2 tita más 4 tita. Perdón, 3 tita. Y solo es tita. Tita más 3 tita sobre 2. Y el coseno de la resta de los ángulos, que es tita menos 3 tita sobre 2. Aquí, no lo vamos a desarrollar porque son lo mismo. Entonces se van a simplificar. Este 2 se va con este 2, este se va con este. Aquí igual tenemos el coseno, que son lo mismo y se simplifica. Solo nos quedaría E es igual a 2 tita más 4 tita, 6 tita sobre 2, 3. Seno de 3 tita sobre el coseno de 3 tita más. Aquí tenemos seno de tita más 3 tita sobre 2. Nos daría 4 tita sobre 2, que es 2 tita. Seno de 2 tita sobre el coseno de 2 tita. Ya hemos logrado simplificarlo hasta ahí, pero no se puede quedar ahí. Entonces lo vamos a desarrollar. Habíamos dicho que si tenemos seno por coseno más coseno seno, podemos hallar el seno de una suma de cero. Entonces vamos a tener seno de 3 tita por el coseno de 2 tita, desarrollando y pasando a multiplicar los denominadores. Tenemos seno de 2 tita, coseno de 3 tita, sobre el coseno de 2 tita, coseno de 3 tita. Tenemos seno, coseno, coseno, seno de los mismos ángulos que serían 2 tita y tita, por lo cual puede ser expresado como el seno de 3 tita más 2 tita sobre el coseno de 2 tita, coseno de 3 tita. Es lo mismo que seno de 5 tita sobre coseno de 2 tita, coseno de 3 tita. Ya, aquí no nos conviene desarrollarlo porque nos vamos a complicar más. Puede ser expresado coseno, puede ser expresado como coseno de 5 tita menos 2 tita. Pero no nos da algo simple. Nos va a volver un poco más complejo nuestro resultado. Entonces, hasta aquí nomás llega la simplificación. Era corto. Era que hagamos el otro. Bueno, aún tenemos tiempo. Vamos a pasar con los otros ejercicios y si hay un poco más de tiempo final de clase, vamos a hacer lo que sería el 13, que me parece que está un poco más largo. ¿Sí? Los ejercicios que estamos haciendo los voy a mover al principio, por favor. Así no nos equivocamos. Creo que no hemos hecho ninguno más. Ya. Los ejercicios de demostración también lo vamos a dejar para último porque el ingeniero me comentó que habían hecho ya varios ejercicios de demostración. Entonces deben estar más que preparados en eso, pero no quiere decir que no los vamos a hacer, los vamos a hacer. Pero vamos a priorizar primero estos. Ya. Ya. Ecuaciones. Vamos a resolver lo que son los ejercicios de ecuaciones trigonométricas, pero no son sistemas. Por ahora solo son ecuaciones. Nos pide resolver una ecuación, nos da un montón de ángulos, digámoslo de esa manera. Es porque quiere
que hallemos el valor del ángulo. Y normalmente los resultados no solo son un solo valor, pueden ser varios valores dependiendo de el resultado que nos dé. Vamos a resolver este ejercicio. Nos pide resolver la siguiente ecuación trigonométrica. Quiere únicamente las soluciones principales. Tenemos aquí. ¿Dónde está? Aquí. Aquí. Ya. Tenemos seno de 150. Es un ángulo compuesto. O bueno, si se dan cuenta, aquí tenemos el mismo ángulo 75, pero está expresado y además sabemos que 150 puede ser expresado como 2 por 75, lo que nos daría un ángulo doble. Entonces vamos a desarrollar primero, no lo vamos a desarrollar este, no lo pongan 2 por 75 y desarrollarlo. Simplemente por ahora vamos a elevar esto al cuadrado, porque de esa manera podemos tener algo interesante. A ver, ¿dónde está? Muy bien, aquí tenemos. Vamos a dejar por ahora seno de 150 más. Vamos a expresarlo todo en función de seno y coseno. ¿Por qué les digo que lo expresen en función de coseno? Pues ahora, si ustedes lo manejan de otra forma, pueden llevarlo la tangente en función de secante, el coseno en función de secante, seno en función de cosecante, pero prefiero llevar todo a seno y coseno. Vamos a tener 4 coseno cuadrado de x más 4 seno cuadrado de x. Aquí es coseno. Entonces, si multiplicamos, vamos a tener 4 seno cuadrado de x por coseno de x más 1 sobre coseno de x. Es igual. Vamos a elevar al cuadrado esto que nos daría seno de 75. No voy a poner 75 grados, ¿sí? Más 2 veces el seno de 75 por el coseno de 75 más el coseno cuadrado de 75 cuadrado también. Sabemos que seno más coseno al cuadrado de un mismo ángulo nos da 1. Además de que 2 veces seno por el coseno nos da el seno de un ángulo doble. 2 veces 75. 2 por 75, que es lo mismo que seno de 150. Por eso no lo he desarrollado el otro. Vamos a tener seno de 150 más. Aquí tenemos, antes de desarrollarlo, lo vamos a expresar todo en función de coseno cuadrado. Más 1 menos coseno cuadrado de x sobre coseno de x. Aquí vamos a desarrollarlo, vamos a tener coseno de x más 1 sobre coseno de x. No nos olvidemos del 3. Es igual. Aquí nos quedaba 1 más seno de 150. Tenemos el mismo término en ambos lados de la ecuación, por lo cual se van a simplificar y ya no es necesario conocerlo. Cuánto equivalía o cuánto valía el seno de 150. Ya. Nos va a quedar esto. ¿Sí? El 3 no está sumando al 1 sobre coseno de x. Sí, está sumando. Le he pasado a multiplicar por eso. Aquí está 3. Aquí nos va a quedar 3 por coseno de x más 1 sobre coseno de x. Aquí está. Está bien. Sí, está bien. Está bien. Pero sí, tienen que estar atentos, chicos. Muy bien. Vamos a continuar con nuestro ejercicio. A ver, ¿qué podemos hacer aquí? Si en todo esto, o bueno, todo lo que sería nuestro denominador,
nos va a quedar todo igual a 1, entonces lo vamos a pasar a multiplicar al otro lado. Vamos a tener 4 coseno cuadrado de x más de x sobre coseno de x es igual a 3 coseno de x más 1 sobre coseno de x. Bien. Bien, tenemos todo en función a coseno, pero tenemos que seguir simplificando. Bien. Vamos a pasar a multiplicar lo siguiente. Vamos a tener 4 coseno cubo de x menos 4 coseno cuadrado de x más 4. Más 4. Esto pareció. Más 4. Todo esto sobre coseno de x es igual a 3 coseno de x más 1 sobre coseno de x. Y nuestros denominadores se pueden simplificar. Bien, aquí vamos a factorizar el 4. 4 coseno cubo de x menos aquí algo podemos hacer. A ver, un momento. Ya, no lo vamos a factorizar aún. Porque aquí tenemos este coseno de 3 coseno de x. Vamos a dejarlo tal y como estaba. 4 coseno de x menos 4 coseno cuadrado de x más 4. Todo lo que tenemos en el lado de acá de la ecuación lo vamos a pasar. Menos 3 coseno de x menos 1. Igual a 0. Tenemos 4 coseno cubo de x menos 4 coseno de x. Esto era que antes lo sumo, pero bueno, tenemos más. 3 coseno de x más 3 es igual a 0. Ahora sí creo que podemos factorizarlo. Vamos a factorizar lo que es, vamos a utilizar la factorización por agrupación. Vamos a agrupar estos dos con estos dos. Si factorizamos, vamos a tener 4 coseno cuadrado de x, coseno cuadrado de x, nos va a quedar, pues es igual a 0. Entonces nos va a quedar coseno de x menos 1 por 4 coseno cuadrado de x menos 3 es igual a 0. Ya. Para los, es como resolver una ecuación. Esto. Simplemente lo que cambia es que estamos aplicando trigonometría. Lo que van a hacer es factorizar al máximo e igualarlo a 0 para poder despejar la función que tengan y hallar el valor correspondiente. Aquí tenemos coseno de, entonces pueden haber dos opciones, habíamos dicho. Coseno de x menos 1 es igual a 0 y la otra opción es que 4 coseno cuadrado de x menos 3 sea igual a 0. Esto despejando nos da que coseno de x es igual a 0. Y esto nos da coseno de x es igual a, en este caso van a utilizar los valores positivos al despejar la raíz. Vamos a tener de manera que raíz de 3 sobre raíz de 4, que es 2. Raíz de 3 sobre 2. Ahora, pueden memorizarlo. Esto es 1. Pueden memorizarlo o pueden tener su tablita a mano. Tablita a mano. Y pueden comparar. Cuando tengamos coseno de x, cuando vale 1, vamos a tener que coseno era 360.
En este caso nos pide el 10, por lo cual solo vamos a tener o tomar el primer ángulo, que es 0. Entonces nuestra x había sido 0 grados. Esa es una respuesta. Ahora tenemos coseno de x es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 puede ser cuando tenemos 30 grados. Y ese es el único valor que podemos poner. Entonces queda igual a 30 grados. En este caso hemos hallado dos respuestas para nuestro ángulo. Pueden hallarse más, ¿eh? Cuando les piden la primera vuelta, o bueno, tengo un ejercicio también con eso. En la primera vuelta tienen que tomar todos los ángulos que van desde 0 hasta 360 grados. Tienen que tomar todos los ángulos que den respuesta. En este caso también podría ser, o valdría la respuesta que es 360. Pero no le estamos considerando porque hemos dicho los principales. Ya, este era un ejercicio. No sé si era de un examen. Era de un examen. Ya lo hemos resuelto. Demostración. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Es que vea otro. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bien, vamos a continuar. Vamos a priorizar, habíamos dicho, los ejercicios. Los ejercicios de ecuaciones trigonométricas y simplificación, por ahora. Pero haremos primero estos que son importantes también. Nos pide resolver. En este caso también hay que hallar los valores de los ángulos que corresponden. Pero aquí tenemos ángulos compuestos. En este caso, este tangente de 3x y este 2x. Pueden expresarlo este 2x como x más x para desarrollar o aprenderse de memoria lo que sería la tangente de un ángulo doble, para la tangente de suma de ángulos. También pueden expresar este x como 2x más x y desarrollar de la misma forma. Pero por ahora vamos a resolver como la tangente de 2x más x y ya van a saber por qué. La primera parte de la ecuación lo vamos a dejar tangente de 2x. Es igual a la tangente de la suma de los. Si no recuerdan, podemos ver nuestro formulario, pero es la suma de los ángulos a la tangente de la suma de los ángulos sobre 1 menos ¿dónde está? Debería estar por acá. Aquí está. Es este. La suma de la tangente es 1 sobre el producto de tangentes. Bien, vamos a aplicar eso. Tenemos tangente de 2x más tangente de x sobre 1. Si esto es positivo, si es una suma, aquí vamos a tener negativo. El producto de la tangente de 2x por la tangente de x. Es por esa razón que no lo he desarrollado. Porque no convenía desarrollarlo en este caso, o por ahora. Lo que nos quedaría como... ¿Dónde está? Somos un poco objetivos, esto se puede simplificar. Esto con esto. Y nos quedaría 1 menos la tangente de 2x. La tangente por tangente de x es igual a 0. Muy bien. Tenemos esto. Ya. Uy. Aquí podemos expresarlo como función de seno y coseno. Vamos a tener 1 menos
seno de 2x sobre coseno de 2x por seno de x, coseno de x es igual a 0. O despejemos este 1. Llevémoslo al otro de la ecuación. Seno de 2x por 1. Así, de esa forma es más fácil. Nos va a quedar, si expresamos el seno de un ángulo doble, vamos a tener 2 veces el seno de x, por eso va a dar seno cuadrado de x por coseno de x. Es igual, el denominador lo voy a pasar a seno cuadrado de x como 1 menos 2 veces el seno cuadrado de x por el coseno. Bien, vamos a tener 2 seno cuadrado de x por el coseno de x menos 2 seno cuadrado de x coseno de x. Coseno de x. Ahora sí, si lo llevamos todo a un mismo lado de la ecuación, nos va a quedar seno cuadrado de x por coseno. Esto es menos. Coseno de x es igual a 0. Entonces tenemos 4 seno cuadrado. Vamos a factorizar lo que es coseno de x. Coseno de x. Tenemos que es 4 seno cuadrado de x es igual a 0. Esto es x. Bien, esto nos quedaría igual a. Tenemos dos opciones, cuando coseno de x es igual a 0 y cuando 4 seno cuadrado de x es igual a. La raíz de un cuarto es un medio. Entonces, seno de x es igual a un medio. Si revisamos nuestra tablita, coseno de... Cuando nos da un coseno 0, habíamos dicho que es cuando es 90. En este caso nos pide... No dicen. Entonces vamos a tomarlas de la primera vuelta. X puede ser 90 grados, 70, 60 grados. Ahora cuando el seno nos da un medio, pueden ser dos opciones. O bueno, cuando nos da seno de 30 grados. Es 30 grados. Este ejercicio está fácil, o relativamente fácil. Solo no había que desarrollar esto, porque si se dan cuenta se simplificaba fácilmente. Muy bien. Este ejercicio. Bueno, ¿hay alguna duda sobre este ejercicio? Vamos a llevar al principio. Ya. Vamos a hacer otro más de ecuaciones. Hallar las soluciones principales de la ecuación trigonométrica. 2 coseno cubo más 9 seno cuadrado más 10 coseno menos 12. Para resolver esto, lo vamos a llevar primero todo en una sola función trigonométrica. Podemos llevarlo en función, esto en función seno, y esto en función coseno, pero no conviene. ¿Por qué? Porque es más fácil llevar a función coseno, que solo sería este término de acá. Entonces lo vamos a expresar de esa forma. Tenemos 2 coseno cubo de x más x más el seno cuadrado de x puede ser expresado como 1 menos el coseno cuadrado del ángulo más 10 coseno de x menos 12 es igual a 0. Bien, ahora lo vamos a acomodar de tal forma que podamos factorizar. Menos 9 coseno cuadrado de x más 10 coseno de x
coseno de x. Aquí vamos a tener 9 y menos 12 nos daría menos 3. Es igual a 0. Aquí tenemos una ecuación cúbica. Tenemos una ecuación cúbica. Ahora, podemos factorizar por cualquier método, o bueno, no cualquier método, los métodos como que habíamos visto en el primer parcial. Podemos factorizar, podemos agrupar y tratar de factorizar. En mi caso, yo voy a expresarlo como estos dos de acá. Este de acá y este de acá los voy a expresar como sumas y restas. Bueno, en este caso sería solo sumas. Si nos damos cuenta acá, tenemos 2 coseno cubo de x. Menos 9 coseno cuadrado puede ser expresado como menos 2 coseno cuadrado de x. O le pondré colorcitos para que se entienda. Este era verde. Menos 2 coseno cuadrado de x menos 7 coseno cuadrado de x, lo que nos da menos 9. Ahora aquí, el más 10 podemos expresarlo como 7 coseno de x más 3 coseno de x. Y todo esto igual a 0. Ahora, ¿por qué lo he expresado de esa forma? Para poderlo agrupar y factorizar de una forma más fácil, sin tener que estar haciendo o aplicando Ruffini y demás. En este caso, vamos a tener 2 coseno, factorizando, tenemos 2 coseno cuadrado de x nos da coseno de x menos 7 cos de x. Entonces, coseno de x, coseno de x menos es igual a 0. Ahora sí podemos factorizar lo que sería coseno de x menos 1 por 2 veces coseno cuadrado de x menos 7 coseno de x más 3 es igual a 0. Ahora aquí podemos aplicar lo que es aspa. Tenemos 2 coseno de x por coseno de x. Hay que jugarse con los números de acá. Tiene que darnos sumados 7 o restados. Bueno, la suma tiene que ser 7 y además que modos tiene que ser 3. La única manera de que nos dé menos 7 es que ambos sean negativos. Tenemos 3, 1 y 1. Nos daría menos coseno de x y menos 6 coseno de x sumados menos 7 coseno de x. Vamos a tener coseno de x menos 1 por 2 coseno de x menos 1 por coseno de x menos 3 es igual a 0. Bien, tenemos esos valores. Ya todo eso, entonces solo nos quedaría igualar a 0 y hay resultados. Vamos a igualar cada uno de estos de acá. Vamos a tener coseno de x menos 1 es igual a 0. 2 veces el coseno de x menos 1 menos 1 es igual a 0 y el coseno de x menos 3 es igual a 0. ¿Listo? Ahí está. Entonces vamos a tener que coseno de x es igual a 1. Coseno de x es igual a 1/2. Y coseno de x igual. Coseno de x cuando es 1, el coseno, si no me equivoco, es 0 y 360. Aquí, ¿qué nos dice? El problema. Soluciones principales nos pide. Entonces, para la primera respuesta, x es igual a 0 grados. Cuando el coseno es 1/2, sería 60. ¿Dónde está? Aquí. 60.
Entonces, x de la... Ahora aquí, por favor. Aquí. Aquí. Si se dan cuenta, el coseno siempre va desde -1 a 1. Eso es su límite. Aquí lo voy a resaltar de otro color, por favor. Aquí. Sus valores van desde -1 a 1. -1 a 1. Y los demás son menores a 1. O van en ese rango. Entonces, por lo cual, nuestro coseno de x es igual a 3 no existe. Este valor es descartado y no es una solución. Le ponemos así, no existe. Entonces solo tendríamos dos resultados, que son 0 y 60. Muy bien, ya hemos acabado con este ejercicio. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? Es como las resuelto anteriormente en el primer parcial, al menos las de una variable. En este caso sería nuestra variable x. Solo hay que factorizarlo y hallar los resultados para los que nos dan esos valores de los ángulos. Hay que hallar los valores de los ángulos. En este caso nos pide las soluciones principales, que serían simplemente las primarias que nos van a aparecer. Aquí podemos poner 360, que también es solución y es válido, pero nuestra solución principal es 0. Bien, vamos a continuar. Ya. ¿Qué ejercicio más tenemos? A ver. Ay, perdón. La 8. Tenemos el ejercicio 8 que dice que es igual de una ecuación. Aquí nos pide ya hallar en la primera vuelta. Eso es lo que vamos a resolver. Nos pide hallar en la primera vuelta, entonces vamos a desarrollar. Aquí tenemos el seno de una resta de ángulos, por lo cual al ser uno de estos, un ángulo conocido que es 30, nos conviene desarrollarlo en función de lo que era seno, coseno, coseno, seno. Vamos a tener dos veces el seno de x por, vamos a abrir corchetes. El seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo. Copiamos el signo, menos coseno del primer ángulo, seno del segundo ángulo, menos 1. Es igual a menos 1. Tenemos coseno de, estos son ángulos conocidos. Tenemos 2 coseno de x. Aquí tenemos 3 medios por seno de x. Menos 1 medio. Coseno de x. Todo esto es igual a... Bien, ahora vamos a... vamos a multiplicarlo. Nos quedaría raíz de 3 medios por 2, que es solo seno de x, solo seno de x. 2 menos, solo nos quedaría 1, sería coseno cuadrado es igual a menos 1. Para simplificarlo un poco más, aquí podemos darnos cuenta, o podemos darnos cuenta que tenemos un coseno cuadrado de un ángulo. Además sabemos que esto lo podemos expresar como seno al cuadrado del ángulo más coseno cuadrado de ese ángulo. Al ser negativo nos quedaría seno al cuadrado de x menos coseno cuadrado de x. Tenemos el mismo término en ambos lados de la ecuación, por lo cual se simplifica. Nos quedaría seno de x por x seno, seno cuadrado de x. Lo vamos a pasar esto de la ecuación. Seno de x, coseno de
X menos seno de X al cuadrado. Seno cuadrado de X es igual a 0. Vamos a factorizar lo que nos queda como seno de X. Nos quedaría raíz coseno de X menos seno de X. Es igual a 0. Un momento, por favor. Un momento. Ya, chicos, creo que vamos a poder acabar todos los ejercicios hoy. El ingeniero me acaba de comunicar que podemos tomar el horario hasta las 10:30. Así que vamos a realizar todos los ejercicios que tenemos planeados. Ya vamos a realizar todos los ejercicios que tenemos programados para hoy. Que acabamos hasta las 10:30. Resolvámoslo y tomamos un descanso de un par de minutos, ¿sí? Bien, acabemos primero. Tenemos esto, ya está, este no sirve, por lo cual ya igualarlo. Vamos a tener seno de X 0 y la raíz coseno de X, seno de X. Estos son nuestros resultados. Este lo vamos a desarrollar si pasamos al seno y vamos a dividir coseno. Nos va a quedar tangente de X es igual a seno de X y tangente de X es igual a raíz de 3. Un momento. Ya. Aquí. Para los valores por los que... Estos los voy a borrar. Para los valores que el seno se hace 0, 180 y el 360. Tenemos tangente de raíz de 3 que nos da, entonces serían estos ángulos. Nos pide, creo, las de la primera vuelta. Cuando nos pide los vuelta, tienen que considerarlos y no solo el primer resultado. Tienen que considerar los 3. Entonces tenemos que X había sido 0, 180 grados y cuando la tangente nos da raíz de 3, entonces tenemos que X es igual a 60 grados. Son nuestros lados de la primera vuelta. Un momento. Ya, aquí está mal. Encontré el error. Esto era más, y esto es más. Por lo cual nos da menos raíz de 3. Menos raíz de 3. Entonces ya no es 60, creo que es 120, ¿ve? Aquí está. 120. 120 grados. Listo. Ya hemos hallado todos los resultados. X igual a 0 grados, 120 grados, 180 grados, 360 grados. Bien. Entonces, hemos hallado todos los resultados. Si se dan cuenta, las ecuaciones trigonométricas no son difíciles de resolver. Es cuestión de aplicar o reducir lo máximo que podamos y factorizarlo. Bien, hemos resuelto todo esto. Ya, demostrar. Este que vamos a resolver es el de simplificación que lo habíamos dejado porque pensábamos que no teníamos tiempo. Es este. Es un poco largo, pero se puede. Este es el que vamos a resolver y
Y al final todos los tenemos que son 5 ejercicios. Bien. ¿Quieren continuar o tomamos un descanso de un par de minutos? ¿Qué opinan? O directamente continuamos. Así acabamos también rápido y tal vez acabamos antes de las 10:30. Nos queda 1 hora y media, creo que es suficiente tiempo para realizar todos los ejercicios que tenemos planeados. ¿Continuamos o quieren tomar un descanso de unos minutos? Un chiquitito descanso, sí, de unos minutitos, Ya, por favor. tomémonos unos 5 minutos, ¿les parece? 9:20, vamos a retornar. No se salgan de la clase, pueden seguir conectados.
Ya es hora. Ajá, ya. Continuaremos. Tenemos. Nos quedan ejercicios más por resolver. Ya. Bien, vamos a tener. Bueno, se me escucha, ¿verdad, chicos? ¿Podrían confirmarme? Sí, ya. Sí. Muchas, Sí, se escucha. muchas gracias. Vamos a tener el siguiente ejercicio. Nos pido simplificar. Aquí es un poco, bueno, si se dan cuenta, aquí tenemos muchos ángulos. Tenemos el doble, 4 veces el ángulo, 7 veces el ángulo, 9 veces el ángulo, 6 veces el ángulo y otra vez 4 veces el ángulo. Entonces, aquí no nos conviene tratar de buscar una manera de expresarlo como la suma. Si se dan cuenta, en todos los casos se multiplican seno por coseno, seno por seno, seno por seno en los numeradores de esta parte de la ecuación. Y aquí se multiplican coseno por seno, coseno por seno, coseno por seno. Aquí tenemos seno, seno, coseno por coseno. Entonces lo que vamos a hacer es llevarlo en lo que es producto a suma. Ese era el inverso de nuestro caso. O del esto que era de suma producto, lo podemos expresar de viceversa, que es lo a suma. Y es lo que vamos a hacer. Tenemos seno por seno. Vamos a revisar nuestras fórmulas. Eso sí, tal vez sea un poco difícil recordarlo, pero como les dije, se puede deducir fácilmente de lo que es de producto a suma. Se puede reducir lo que es de suma producto y viceversa. Aquí tenemos seno por seno. Seno por seno en todas las partes del numerador. Vamos a dividirlo, si quieren, en dos partes, ¿sí? Para no estar copiando a cada rato. Esto que sea A y esto que sea B. Primero vamos a resolver lo que es A. A. Tenemos seno de 2x por seno de x. Si vemos nuestro formulario, tenemos este caso. Este caso. Seno por seno. Lo que nos daría para llevar a una suma a una suma, daría un medio del coseno de la recta, del coseno de la suma. Entonces vamos a expresarlo de esa forma. Y si se dan cuenta, para toda la parte del numerador de lo que sería A, tenemos que utilizar la misma ecuación. Vamos a tener un medio del coseno de la... ¿es el coseno de la suma? No, de la resta. Coseno de la resta. 2x menos x. Menos el coseno de la 2x más x. Eso solo sería de esta parte. Es esto. Ahora lo siguiente, que es seno de 4x por seno de x. Podemos expresarlo de igual forma. Es un medio del coseno de la resta de ambos ángulos. Serían 4x menos x menos el coseno de la suma. 4x más x más. En la siguiente parte, que es seno de 7x más seno de 2x. Un medio del coseno de 7x menos 2x menos coseno de 1. Ya. 7x más 2x. Nos vamos a salir solo por esta vez. 7x más 2x. Bien, eso solo era el numerador. Nos queda el denominador. Uy, uy, uy. No alcanza nuestra línea.